Una muchacha descalza se arrodilló en el pavimento mojado para consolar a un niño desconocido, sin imaginar que ese gesto cambiaría para siempre el destino de ambos. Los gritos desgarradores de un niño cortaron el aire como cuchillos afilados. En medio de la avenida El Poblado de Medellín, bajo la lluvia torrencial de esa tarde de marzo, un pequeño de apenas 7 años lloraba con una desesperación que partía el alma. Sus lágrimas se mezclaban con las gotas de lluvia que caían sin piedad sobre su rostro, y en sus manos temblaba los restos destruidos de lo que había sido su tesoro más preciado. «No, no, no», gritaba Sebastián Morales con una angustia que solo los niños pueden sentir cuando pierden algo irreemplazable. «Era de mi mami, era lo único que me quedaba de ella. El automóvil de juguete, un Ferrari rojo en miniatura, que su madre Carmen le había regalado antes de partir al cielo, ahora yacía destrozado en el pavimento mojado. La carrocería había saltado en pedazos, las ruedas habían rodado en direcciones opuestas, y el pequeño corazón de Sebastián se hacía 1000 pedazos junto con su juguete más querido. A pocos metros, dentro de un Mercedes-Benz negro de vidrios polarizados, Eduardo Morales terminaba una llamada de negocios que podría cambiar el rumbo de su imperio financiero. Sus dedos tamborileaban impacientes sobre el cuero italiano del asiento mientras escuchaba cifras millonarias que, en cualquier otro momento, habrían capturado toda su atención. Pero el llanto desesperado de su hijo lo golpeó como un martillo directo al pecho. «Sebastián», murmuró cortando abruptamente la llamada y abriendo la puerta del vehículo. Pero en ese preciso instante, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Camila Rodríguez, de 17 años, caminaba descalza por la acera empapada. Sus pies, curtidos por meses de caminar sobre asfalto y concreto, habían desarrollado una resistencia que su alma aún no poseía. La lluvia había convertido su cabello castaño en una cortina húmeda que enmarcaba un rostro donde la belleza natural luchaba contra las marcas de una vida demasiado dura para su edad. Sus ropas, aunque limpias por su obsesivo cuidado personal, gritaban la historia de alguien que había perdido todo: la camiseta azul desteñida, que alguna vez fue blanca, los jeans con remiendos hechos a mano, los zapatos que habían conocido mejores días. En su pequeña mochila de tela llevaba todo lo que le quedaba en el mundo: una navaja multiusos, algunos pesos colombianos conseguidos con dignidad, y una fotografía arrugada de sus padres, que miraba cada noche para no olvidar de dónde venía. El llanto del niño la detuvo en seco. Camila había desarrollado una habilidad dolorosa durante estos meses en la calle, la capacidad de detectar el verdadero sufrimiento. Había escuchado muchos llantos diferentes, de hambre, de frío, de miedo, de manipulación. Pero este era diferente. Este era el llanto de un corazón completamente roto. Sin pensarlo 2 veces, se acercó al pequeño que lloraba en el suelo, como si el mundo se hubiera acabado. «Pequeño», dijo con una voz suave pero firme, arrodillándose en el pavimento mojado, sin importarle que el agua fría empapara sus rodillas. «¿Qué pasó?». Sebastián levantó su rostro hinchado por las lágrimas. Sus ojos verdes, idénticos a los de su madre fallecida, brillaban con una tristeza que no debería existir en un niño de su edad. Se rompió, sollozó, mostrándole los pedazos del Ferrari. «Era de mi mami. Ella me lo dio antes de irse al cielo y ahora está roto, y no puedo arreglarlo y ella va a estar triste conmigo y...». Las palabras se ahogaban en sus lágrimas, y Camila sintió como si alguien le hubiera clavado una daga en el pecho. Reconoció ese dolor porque lo llevaba grabado a fuego en su propia alma. La pérdida de los padres era un club exclusivo al que ningún niño debería pertenecer jamás. «Shh, shh», susurró, extendiendo sus manos hacia los fragmentos del juguete. «¿Puedo verlo?». Sebastián le entregó las piezas con la delicadeza de quien maneja reliquias sagradas. Camila examinó cada fragmento con los ojos expertos de quien había crecido en un taller mecánico, sintiendo que algo dentro de ella despertaba. Sus manos, pequeñas pero increíblemente hábiles, comenzaron a evaluar el daño mientras su mente calculaba posibilidades. «¿Cómo te llamas, pequeño?», preguntó mientras trabajaba. «Sebastián», respondió entre sollozos. «Sebastián Morales». «Mucho gusto, Sebastián. Yo soy Camila». Sus dedos ya estaban ensamblando piezas con una precisión que parecía mágica.
¿Sabes qué me enseñó mi papá antes de irse al cielo? El niño negó con la cabeza, pero había dejado de llorar, hipnotizado por los movimientos de las manos de Camila. Me enseñó que nada está realmente roto si tienes el corazón suficientemente grande para arreglarlo. Sacó su navaja multiusos, esa compañera fiel que la había salvado en innumerables ocasiones. Y me enseñó que cuando arreglas algo con amor, queda más fuerte que antes. Mientras sus manos trabajaban con una destreza que parecía imposible, Camila comenzó a contarle a Sebastián sobre los automóviles, sobre los motores, sobre cómo cada pieza tenía un propósito y una función. Pero más importante, le habló sobre el amor que se puede poner en cada reparación, sobre cómo las cosas rotas pueden volver a ser hermosas. Desde el Mercedes-Benz, Eduardo observaba la escena con una mezcla de fascinación y desconcierto. Su primer instinto había sido correr hacia su hijo y alejarlo de esa desconocida que, juzgando por su apariencia, era claramente una habitante de la calle. Cada fibra de su ser protector gritaba peligro, pero algo lo detuvo. Tal vez fue la forma gentil en que la muchacha trataba a Sebastián. Tal vez fue la concentración absoluta con que trabajaba en ese juguete roto. O tal vez fue la expresión en el rostro de su hijo. Por primera vez en meses, Sebastián no parecía el niño triste y perdido que había sido desde la muerte de Carmen. Eduardo Morales había construido un imperio de $400 millones basado en su capacidad para leer a las personas, para detectar engaños y manipulaciones. Pero al observar a esta joven trabajar en el juguete de su hijo, no vio ni un ápice de falsedad, solo vio una pureza que lo golpeó como un rayo. «¡Listo!», exclamó Camila finalmente, con una sonrisa que iluminó toda su cara. «Mira, pequeño». Sebastián tomó el Ferrari reparado con manos temblorosas. No solo funcionaba perfectamente, sino que de alguna manera parecía incluso más especial que antes. Las ruedas giraban suavemente, la carrocería estaba perfectamente ensamblada, y había una pequeña marca en la base donde Camila había grabado discretamente una C y una S entrelazadas, para que nunca olvides que alguien te ayudó cuando más lo necesitabas, explicó con una voz cargada de emoción. Las lágrimas volvieron a los ojos de Sebastián, pero esta vez eran lágrimas de pura felicidad. Se lanzó a los brazos de Camila con una espontaneidad que la hizo tambalear. «Gracias, gracias, gracias», gritaba mientras la abrazaba con toda la fuerza de su pequeño cuerpo. «Ahora mi mami no va a estar triste conmigo». Camila cerró los ojos y por un momento permitió que ese abrazo sanara algo roto dentro de su propio corazón. Hacía tanto tiempo que nadie la había abrazado así, con amor puro y gratitud sincera. Sebastián se separó y buscó en sus bolsillos, sacando un billete de 50,000 pesos colombianos, una fortuna para alguien como Camila. «Toma», dijo con la generosidad inocente de un niño rico. «Es para ti, por arreglar el regalo de mi mami». Camila miró el dinero y sintió que el mundo se detenía. Esa cantidad significaba comida por días, tal vez una cama limpia en algún hostal, medicinas para la tos que había desarrollado durmiendo en la calle. Significaba supervivencia. Pero cuando miró los ojos esperanzados de Sebastián, cuando recordó las palabras de su madre sobre la verdadera riqueza del corazón, supo lo que tenía que hacer. «Guárdalo, pequeño», dijo suavemente, empujando la mano de Sebastián. «Tu sonrisa ya pagó todo mi trabajo de hoy. Eso vale más que cualquier dinero del mundo». Fue en ese momento exacto cuando Eduardo Morales sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. Se acercó lentamente, sus zapatos de cuero italiano resonando contra el pavimento mojado, consciente de que estaba presenciando algo que cambiaría su vida para siempre. «Sebastián», llamó con voz ronca por la emoción. Su hijo se volteó con los ojos brillantes de felicidad. «Papá, mira, Camila arregló el regalo de mami, y está mejor que antes». Eduardo se detuvo frente a Camila, quien se había puesto de pie y lo miraba con una mezcla de respeto y nerviosismo. La diferencia entre ellos era abismal. Él con su traje de $5,000 empapado por la lluvia, ella con su ropa humilde pero dignamente limpia. «¿Cómo te llamas?», preguntó Eduardo, y su voz llevaba una suavidad que no había usado en años. «Camila Rodríguez, señor», respondió ella, manteniendo la cabeza alta a pesar de las circunstancias. Eduardo estudió su rostro. A través de la suciedad y las marcas de una vida dura,
Vio algo que lo impactó profundamente, la misma bondad natural que había hecho que se enamorara de Carmen años atrás. No la misma belleza física, sino esa luz interior que solo poseen las almas verdaderamente puras. Lo que acabas de hacer, comenzó Eduardo, luchando por encontrar las palabras adecuadas. ¿Por qué no aceptaste el dinero? Camila lo miró directamente a los ojos, sin bajar la mirada como hacían la mayoría de las personas cuando hablaban con él. Porque cuando ayudas de corazón, señor, lo que recibes a cambio no se puede medir en pesos ni en dólares, se mide en sonrisas como la de Sebastián. Las palabras golpearon a Eduardo como un puñetazo directo al alma. ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho algo sin esperar beneficio alguno? ¿Cuándo había experimentado esa satisfacción pura de simplemente ayudar? ¿Dónde vives, Camila?, preguntó, aunque la respuesta ya la conocía por su apariencia. Donde la vida me lleve cada día, señor, respondió con una dignidad que lo impresionó. ¿Familia? Mis padres murieron en un incendio hace 2 años, dijo con una voz que intentaba mantenerse firme. Ahora solo me tengo a mí misma. Sebastián, que había estado escuchando atentamente, tiró de la manga del traje de su padre con urgencia. «Papá», susurró con esa insistencia que solo los niños pueden tener. «Camila tiene hambre. Se ve triste cuando habla de comer. ¿Puede venir a casa a cenar con nosotros?» La pregunta inocente resonó en la mente de Eduardo como una campana. Su hogar, una mansión de 8 habitaciones en el poblado, se había convertido en un mausoleo frío desde la muerte de Carmen. Él y Sebastián cenaban en silencio, rodeados de lujo pero vacíos de vida. Eduardo miró alternativamente a su hijo, que sonreía por primera vez en meses, y a Camila, que había devuelto esa sonrisa a su pequeño mundo. «No es una invitación», dijo finalmente, sorprendiéndose a sí mismo. «Es una súplica. Por favor, acepta cenar con nosotros esta noche». Camila se quedó sin palabras. En cuestión de minutos, había pasado de ser una desconocida en la calle a ser invitada por uno de los hombres más poderosos de Colombia. «Señor, yo no tengo ropa apropiada». «Eso no importa», interrumpió Eduardo con una firmeza que lo sorprendió. «Lo que importa es que mi hijo vuelva a sonreír gracias a ti, y eso no tiene precio». Mientras los tres caminaban hacia el Mercedes-Benz bajo la lluvia que comenzaba a escampar, ninguno de ellos sabía que ese encuentro fortuito era solo el comienzo de una historia que transformaría sus vidas para siempre. Eduardo había encontrado algo que creía perdido para siempre: la esperanza. Sebastián había recuperado no solo su juguete, sino la alegría. Y Camila, sin saberlo, acababa de dar el primer paso hacia el hogar que había perdido hace tanto tiempo. El destino, a veces, susurra en la lluvia de las tardes de marzo. El Mercedes-Benz se deslizaba silenciosamente por las calles del poblado mientras Camila intentaba procesar lo que estaba viviendo. Sentada en el asiento de cuero más suave que había tocado en su vida, miraba por la ventana las casas lujosas que desfilaban como escenas de una película que nunca pensó protagonizar. Sebastián no había dejado de hablar desde que subieron al automóvil. Con la emoción pura de un niño de 7 años, le mostraba cada detalle del vehículo: las luces que se encendían solas, la pantalla que reproducía música, los asientos que se ajustaban con solo presionar un botón. «Y mira esto, Camila», exclamó, presionando un botón que hacía que el techo se volviera transparente. «¿Puedes ver las estrellas?». Eduardo observaba la interacción desde el asiento delantero, fascinado por algo que no había visto en 2 años. Su hijo actuando como un niño normal, no el pequeño silencioso y melancólico que había sido desde la muerte de Carmen, sino un niño lleno de vida y entusiasmo. «Carlos», dijo Eduardo al chofer, «llama a la casa. Dile a Marta que prepare la mesa del comedor pequeño para 3 personas y que haga algo especial para cenar». «Por supuesto, señor», respondió Carlos, quien había observado toda la escena desde el espejo retrovisor con una mezcla de curiosidad y esperanza. En los 10 años que llevaba trabajando para la familia, nunca había visto a su jefe tomar una decisión tan impulsiva. Camila se tocó nerviosamente su camiseta húmeda. «Señor Eduardo, de verdad no creo que sea apropiado que...». «Por favor», la interrumpió Eduardo, volteándose para mirarla directamente. «Llámame Eduardo, y es más que apropiado. Es necesario». Sus ojos se encontraron por un momento, y Camila vio algo en ellos que la tranquilizó: vulnerabilidad.
Este hombre poderoso, con su traje caro y su automóvil de lujo, tenía la misma mirada perdida que ella veía en el espejo cada mañana, la mirada de alguien que había perdido algo fundamental. ¿Hace cuánto tiempo murió tu esposa?, preguntó suavemente. Eduardo sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Nadie le hacía esa pregunta directamente. La gente bailaba alrededor del tema, susurraba condolencias educadas, pero nadie se atrevía a preguntarle cómo se sentía realmente. 2 años, 3 meses y 16 días, respondió automáticamente, sorprendiéndose a sí mismo por la precisión con que llevaba la cuenta. ¿Cáncer?, preguntó Camila con esa intuición que solo poseen quienes han conocido la pérdida prematura. Accidente automovilístico, murmuró Eduardo. Un camión que se saltó un semáforo en rojo. Carmen ni siquiera tuvo tiempo de frenar. Sebastián, que había estado jugando con su Ferrari reparado, se quedó callado al escuchar la conversación. Aunque era pequeño, entendía perfectamente de qué hablaban los adultos. Mi mami era la más bonita del mundo, dijo con una voz pequeña pero firme, y siempre olía a flores. Y me cantaba para dormir. Camila extendió su mano y tomó la pequeña mano de Sebastián. Seguro que desde el cielo te sigue cantando, pequeño, solo que ahora tienes que escuchar con el corazón. Las palabras golpearon a Eduardo con una fuerza inesperada. ¿Cuántas veces había intentado explicarle a Sebastián dónde estaba su madre? ¿Cuántas veces había fracasado en encontrar las palabras correctas? Y esta joven de 17 años, que había vivido en las calles, había encontrado exactamente lo que su hijo necesitaba escuchar. El Mercedes-Benz se detuvo frente a una mansión que parecía sacada de una revista de arquitectura. Camila observó la fachada imponente, los jardines perfectamente cuidados, las fuentes ornamentales, y sintió vértigo, no solo por la opulencia del lugar, sino por la realidad de que iba a entrar allí. ¿Esa es tu casa?, preguntó con asombro genuino. Es grande, ¿verdad?, dijo Sebastián con orgullo. Espera a que veas mi cuarto. Tengo una cama que parece un auto de carreras. Eduardo bajó primero y le ofreció su mano a Camila para ayudarla a salir del vehículo. Cuando sus manos se tocaron, ambos sintieron una extraña corriente eléctrica, como si el universo estuviera confirmando que este encuentro no era casual. Bienvenida a casa, dijo Eduardo, y por primera vez en años, la palabra casa no le sonó vacía. Marta, el ama de llaves, los esperaba en la puerta principal. Era una mujer de mediana edad que había trabajado para la familia desde antes del nacimiento de Sebastián. Al ver al grupo acercarse, especialmente al notar a la joven desconocida, su expresión mostró sorpresa mal disimulada. «Marta», dijo Eduardo, «ella es Camila. Va a cenar con nosotros esta noche». «Sí, por supuesto, señor», respondió Marta con profesionalismo, aunque sus ojos evaluaban discretamente a Camila. «La cena estará lista en 30 minutos». «Perfecto. Marta, ¿podrías mostrarle a Camila dónde puede refrescarse?» Camila entendió inmediatamente la delicadeza del gesto. Eduardo le estaba dando la oportunidad de limpiarse y componerse sin hacerla sentir avergonzada por su apariencia. «Claro que sí», respondió Marta, cuya expresión se había suavizado al ver la educación y humildad de la joven. «Por aquí, querida». Mientras Camila seguía a Marta por los pasillos marmóreos de la mansión, Sebastián tiró de la mano de su padre. «Papá», susurró, «¿Camila se va a quedar a vivir con nosotros?» La pregunta inocente golpeó a Eduardo como un martillo. «¿Por qué preguntas eso, hijo?» «Porque hace mucho tiempo que no veo a alguien tan triste como nosotros», respondió Sebastián con esa sabiduría inquietante que a veces poseen los niños. «Y cuando está con nosotros, ya no se ve tan triste. Como nosotros tampoco». Eduardo se arrodilló para quedar a la altura de su hijo. «Sebastián, Camila tiene su propia vida. No podemos...» «Ya, pero papá», lo interrumpió Sebastián. «¿No dijiste que mami siempre ayudaba a las personas que lo necesitaban y que teníamos que ser como ella?» Las palabras de su hijo lo dejaron sin respuesta. Carmen efectivamente había sido así, siempre dispuesta a ayudar, siempre viendo lo mejor en las personas, siempre creyendo que el amor podía arreglar cualquier cosa rota. En el baño de invitados del segundo piso, Camila se miraba en un espejo más grande y lujoso que cualquier cosa que hubiera visto en su vida. Sus manos temblaron mientras abría la llave del lavabo dorado. El agua salió caliente inmediatamente, un lujo que había olvidado que existía.
Se lavó las manos, el rostro, intentó arreglar su cabello húmedo. Marta había dejado discretamente una toalla limpia y un cepillo. Cuando se miró nuevamente en el espejo, vio a una joven que, a pesar de las circunstancias, aún conservaba esa dignidad innata que su madre le había enseñado. «No perteneces aquí», se susurró a sí misma. «Esta no es tu vida». Pero entonces recordó la sonrisa de Sebastián, la mirada vulnerable de Eduardo, la sensación de ser útil, de ser vista como persona y no como un estorbo. Por primera vez en meses, se había sentido humana. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. «¿Camila?» Era la voz de Sebastián. «¿Puedo pasar?» «Claro, pequeño». Sebastián entró con una camiseta limpia en las manos. «Es de cuando yo era más pequeño», explicó. «Papá dijo que tal vez te quede bien». Camila tomó la camiseta. Una prenda de algodón suave color azul claro que probablemente costaba más que toda su ropa junta. «Gracias, Sebastián, pero no puedo aceptar». «Por favor», dijo el niño con esos ojos verdes que derretían cualquier resistencia. «Mami siempre decía que la ropa es solo para cubrir el cuerpo, pero la bondad cubre el alma. Y tu alma es muy bonita, Camila». Las lágrimas amenazaron con brotar de los ojos de Camila. Este niño, con su inocencia pura, estaba sanando heridas en su corazón que ni siquiera sabía que tenía. «Está bien», susurró. «Me cambiaré la camiseta». Cuando Sebastián salió, Camila se quitó su camiseta húmeda y se puso la nueva. Le quedaba perfecta, y por primera vez en meses se sintió presentable. Se miró en el espejo y vio a alguien diferente, no a la niña de la calle desesperada por sobrevivir, sino a una joven con posibilidades. Bajó las escaleras siguiendo el aroma delicioso que venía de la cocina. El comedor pequeño era más grande que cualquier lugar donde hubiera vivido, con una mesa de madera oscura perfectamente puesta para 3 personas. Eduardo ya estaba allí. Se había cambiado de traje y ahora llevaba una camisa casual y pantalones cómodos. Parecía más joven, más accesible. «Te ves hermosa», dijo cuando la vio entrar, y no era cortesía, era sinceridad pura. Camila se sonrojó. «Gracias, y gracias por la camiseta». Era de Sebastián, pero creo que nunca se vio mejor en nadie más. Sebastián apareció corriendo, ya en pijama, llevando su Ferrari reparado en una mano y una libreta en la otra. «Camila, mira lo que dibujé». Le mostró un dibujo hecho con crayones donde se veían 3 figuras tomadas de la mano. Un hombre alto, una mujer y un niño pequeño. Arriba, flotando en el cielo, había otra figura femenina con alas. «Somos nosotros», explicó Sebastián. «Tú, papá y yo. Y esa de arriba es mi mami cuidándonos desde el cielo». El dibujo golpeó tanto a Eduardo como a Camila con una fuerza emocional inesperada. En la mente inocente de Sebastián, Camila ya formaba parte de su familia. Marta sirvió la cena, un sancocho tradicional que llenó el comedor con aromas, que despertaron recuerdos en Camila de cuando tenía una familia y un hogar. Sus ojos se llenaron de lágrimas al probar el primer bocado. «¿Está muy salado?», preguntó Marta, preocupada. «No», murmuró Camila limpiándose las lágrimas. «Está perfecto. Es solo que hace mucho tiempo que no comía algo hecho con tanto amor». Eduardo la observaba comer con una mezcla de ternura y dolor. Era evidente que la joven tenía hambre real, pero comía con educación y gratitud, sin prisa, saboreando cada bocado como si fuera el último. «Cuéntanos sobre tus padres», dijo Eduardo suavemente. Camila dejó la cuchara por un momento. «Mi papá tenía un taller mecánico pequeño en el barrio popular. Mi mamá era costurera. No teníamos mucho dinero, pero teníamos todo lo que importaba». «¿Cómo murieron?», preguntó Sebastián con la franqueza brutal de los niños. «Sebastián», comenzó Eduardo, pero Camila lo detuvo con un gesto. «Un incendio eléctrico», respondió con voz quebrada. «Yo estaba en casa de una amiga haciendo un proyecto de la escuela. Cuando llegué ya no había nada que salvar». «¿Y no tenías otros familiares?», preguntó Eduardo. «Mi abuela, pero ella murió 6 meses después». «Creo que de tristeza». Camila sonrió con melancolía. Decía que el corazón también se puede quebrar como los huesos. Sebastián se bajó de su silla y caminó hacia Camila. Sin decir palabra, la abrazó fuertemente. «Ya no vas a estar sola», murmuró contra su oído. «Ahora nos tienes a nosotros». Camila cerró los ojos y permitió que ese abrazo inocente
sanara algo profundo en su interior. Eduardo los observaba con una mezcla de asombro y reconocimiento. Su hijo había heredado el corazón generoso de Carmen, esa capacidad de amar sin condiciones. «Camila», dijo Eduardo después de que Sebastián volvió a su silla, «quiero hacerte una propuesta». Camila lo miró con curiosidad mezclada con nerviosismo. «Quiero que te quedes aquí esta noche. Tenemos habitaciones de sobra y está lloviendo mucho. No es seguro que andes en la calle». «Eduardo, no puedo, no sería correcto». «¿Por qué no?», intervino Sebastián. «Tenemos espacio, tenemos comida, y yo me siento menos triste cuando estás aquí». Eduardo se inclinó hacia adelante. «No es caridad, Camila. Es supervivencia mutua. Mi hijo sonríe cuando estás cerca. Yo me siento menos perdido. Tal vez todos necesitamos algo que solo juntos podemos encontrar». Camila los miró alternativamente. A Eduardo, con sus ojos que pedían silenciosamente que dijera que sí, y a Sebastián, que la miraba con esa esperanza pura que solo poseen los niños. «Una noche», dijo finalmente. «Solo una noche». «Sí», gritó Sebastián saltando de alegría. «Camila se queda, Camila se queda». Pero Eduardo sabía, mientras veía la sonrisa genuina en el rostro de la joven, que una noche no sería suficiente. Algo había comenzado esa tarde bajo la lluvia, algo que ninguno de los tres podría detener aunque quisiera. Esa noche, por primera vez en 2 años, la mansión de los Morales no se sintió como un mausoleo, se sintió como un hogar. Camila despertó sobresaltada a las 4:30 de la madrugada, como había hecho cada día durante los últimos 2 años. Su cuerpo, acostumbrado a la supervivencia en las calles, se activaba automáticamente antes del amanecer, preparándose para huir, para esconderse, para enfrentar otro día de incertidumbre. Pero cuando abrió los ojos, no vio el techo oxidado del refugio improvisado donde dormía habitualmente. Vio un techo alto, decorado con molduras elegantes, iluminado suavemente por la luz de la luna que se filtraba a través de cortinas de seda. Durante unos segundos aterradores, no recordó dónde estaba. Entonces, todo volvió a ella como una cascada de emociones. El llanto de Sebastián bajo la lluvia, el Ferrari roto, la invitación de Eduardo, la cena que sabía ahogar. Se incorporó lentamente en la cama más cómoda en la que había dormido en su vida, una cama king size, con sábanas de algodón egipcio que se sentían como nubes contra su piel. «Esto no puede ser real», susurró en la oscuridad. El cuarto de invitados donde la habían alojado era más grande que la casa completa donde había vivido con sus padres. Tenía un baño privado con una bañera de mármol, un closet que podría albergar el guardarropa de 10 personas y una vista panorámica de los jardines perfectamente cuidados de la mansión. Camila se levantó descalza y caminó hacia la ventana. Medellín se extendía ante ella como un mar de luces que parpadeaban en la distancia. Desde esta altura, la ciudad parecía hermosa y apacible, muy diferente a la realidad cruda que conocía a nivel de calle. Un ruido suave en el pasillo la alertó. Su instinto de supervivencia se activó inmediatamente. En las calles, había aprendido que los ruidos nocturnos raramente traían algo bueno. Se acercó a la puerta y escuchó atentamente. «No, mami, no te vayas otra vez». Era la voz de Sebastián, cargada de angustia incluso en sueños. Camila no lo pensó 2 veces. Abrió la puerta silenciosamente y siguió el sonido por el pasillo alfombrado hasta llegar a una puerta entreabierta. La habitación de Sebastián era un paraíso infantil. Paredes decoradas con automóviles de carreras, una cama con forma de Fórmula 1, juguetes cuidadosamente organizados en estantes que llegaban hasta el techo. Pero en el centro de toda esa perfección, un niño pequeño se retorcía en su cama, luchando contra pesadillas que lo visitaban cada noche. «Mami, por favor no me dejes solo», sollozaba Sebastián, las lágrimas brillando en sus mejillas, incluso con los ojos cerrados. Camila entró al cuarto sin hacer ruido y se sentó en el borde de la cama. Con la misma delicadeza con que había reparado el Ferrari, comenzó a acariciar suavemente el cabello del niño. «Shh, pequeño», susurró con voz maternal, «no estás solo. Nunca más vas a estar solo». Como por arte de magia, Sebastián comenzó a calmarse. Su respiración se hizo más profunda, los sollozos se desvanecieron,
y una sonrisa pequeña, pero real, apareció en su rostro dormido. «¿Camila?», murmuró sin abrir los ojos. «Aquí estoy, mi niño hermoso. ¿No te vas a ir?». La pregunta atravesó el corazón de Camila como una flecha. «No me voy a ir. Descansa tranquilo». Sebastián se acomodó mejor, aferrándose instintivamente a la mano de Camila. Ella se quedó allí sentada, acariciando su cabello, cantándole bajito una canción de cuna que su propia madre le había cantado años atrás. «Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón». Desde la puerta, Eduardo observaba la escena con el corazón a punto de explotar. Había despertado por los gritos de Sebastián, como hacía todas las noches desde hacía 2 años. Generalmente, él entraba al cuarto, intentaba consolarlo con palabras torpes, y ambos terminaban despiertos hasta el amanecer, unidos en su dolor pero incapaces de sanarlo. Pero esta noche era diferente. Esta noche, una joven de 17 años que había perdido tanto como ellos estaba ofreciendo el consuelo que él nunca había sabido dar, y por primera vez en 2 años, su hijo dormía en paz. Eduardo se retiró silenciosamente, pero no pudo volver a su habitación. Bajó a la cocina, se preparó un café y se sentó en la terraza que daba al jardín, intentando procesar lo que estaba sintiendo. Camila había aparecido en sus vidas como un ángel caído del cielo, pero era más que eso. Era alguien que entendía el dolor, que sabía cómo sanar heridas porque las suyas propias aún sangraban. Era alguien que podía dar amor sin condiciones, porque había perdido todo y sabía el valor real de las cosas importantes. «Señor», la voz de Marta lo sobresaltó. El ama de llaves había bajado al escuchar ruidos. «¿Está todo bien?». «Sí, Marta. Solo no podía dormir». Marta se acercó y se sentó frente a él, tomándose libertades que solo alguien que había sido parte de la familia durante tantos años podía tomar. «Esa muchacha», dijo directamente. «Hay algo especial en ella». Eduardo asintió. Sebastián no había dormido tranquilo una sola noche desde que murió Carmen, hasta hoy. ¿Va a quedarse? La pregunta flotó en el aire como una promesa y una amenaza al mismo tiempo. Eduardo sabía que si Camila se quedaba, todo cambiaría. Su vida ordenada pero vacía se llenaría de complicaciones, de emociones, de posibilidades que lo aterrorizaban tanto como lo emocionaban. «No lo sé, Marta, no lo sé». Pero en su corazón ya sabía la respuesta. No podía dejar que Camila se fuera. No podía permitir que Sebastián volviera a esas noches de pesadillas y egoístamente no podía regresar a esa existencia gris donde cada día era una réplica del anterior. Mientras tanto, en la habitación de Sebastián, Camila había logrado que el niño se durmiera profundamente. Pero ahora ella no podía dormir. Su mente trabajaba a 1000 revoluciones por minuto, procesando todo lo que había cambiado en menos de 12 horas. Se levantó cuidadosamente y caminó hacia la ventana del cuarto de Sebastián. Desde allí podía ver la piscina iluminada, los jardines que parecían sacados de un cuento de hadas, y más allá, las luces de Medellín extendiéndose hasta el horizonte. «Esto no es mi mundo», se dijo a sí misma. «Yo no pertenezco aquí». Pero entonces miró hacia la cama donde Sebastián dormía tranquilo, con esa sonrisa serena que no había tenido cuando lo conoció esa tarde. Y pensó en Eduardo, en esa mirada perdida que había reconocido inmediatamente, porque era la misma que veía en su espejo cada día. Tal vez no pertenecía a este mundo de lujo y opulencia, pero tal vez, solo tal vez, este mundo la necesitaba tanto como ella necesitaba un lugar donde pertenecer. Un ruido suave la hizo voltear. Eduardo estaba en la puerta, con 2 tazas de café en las manos. «Pensé que tal vez no podrías dormir», dijo suavemente, ofreciéndole una taza. Camila aceptó el café y inhaló el aroma. Era café de verdad, no el instantáneo al que se había acostumbrado cuando podía permitírselo. «¿Tú tampoco puedes dormir?», preguntó. «No he dormido bien en 2 años», confesó Eduardo, sentándose en el sillón pequeño que estaba junto a la ventana. «Pero esta noche es diferente. Esta noche tengo esperanza». Se quedaron en silencio por un momento, bebiendo café y observando cómo la ciudad despertaba lentamente en la distancia. «Eduardo», dijo Camila finalmente, «esto es hermoso, pero yo no puedo quedarme aquí». «¿Por qué no?». «Porque no es mi lugar, porque yo no soy...»
Yo no soy de este mundo. Eduardo la miró directamente a los ojos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre mi mundo y el tuyo, Camila? Ella negó con la cabeza. Mi mundo está lleno de cosas hermosas y vacías. Tu mundo está lleno de dolor, pero también de humanidad real. Se inclinó hacia adelante. Mi hijo no había sonreído genuinamente en 2 años hasta que te conoció. Yo no había sentido esperanza real hasta que te vi rechazar ese dinero por pura bondad. Y haces, pero yo no tengo educación, no tengo ropa apropiada, no sé cómo comportarme en... Camila, la interrumpió Eduardo con firmeza. Tienes algo que todo el dinero del mundo no puede comprar. Tienes un corazón que sabe amar sin condiciones. Tienes la capacidad de sanar. Y tienes la valentía de seguir adelante después de perderlo todo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Camila. Tengo miedo, Eduardo. Tengo mucho miedo. ¿De qué? De acostumbrarme a esto, de permitirme ser feliz, de amar a Sebastián como si fuera mi hermano pequeño y después tener que irme. Se detuvo, incapaz de terminar la frase. ¿De qué más? Preguntó Eduardo suavemente. De enamorarme de esta familia y que un día me digan que ya no me necesitan. Eduardo se levantó y se acercó a ella. Con una ternura que no había mostrado a nadie desde Carmen, tomó su rostro entre sus manos y la obligó a mirarlo. Camila Rodríguez, dijo con una voz cargada de emoción, mi hijo te necesita, yo te necesito, esta casa te necesita, y si me permites ser completamente honesto contigo, creo que tú también nos necesitas a nosotros. ¿Sabes, pero qué dirá la gente? ¿Qué van a pensar tus amigos, tus socios? Me importa un carajo lo que piense la gente, respondió Eduardo con una vehemencia que lo sorprendió a él mismo. Lo único que me importa es que por primera vez en 2 años, esta casa se siente viva otra vez. En la cama Sebastián se removió ligeramente, sonriendo en sueños. Míralo, susurró Eduardo. Mira cómo duerme. Como no había dormido desde que perdió a su madre. Tú hiciste eso, Camila. Tú le devolviste la paz. Camila observó al niño dormido y sintió que algo se quebraba dentro de su pecho, pero no era algo malo. Era el miedo que se resquebrajaba, dejando espacio para algo nuevo y hermoso. 1 semana, dijo finalmente. Dame 1 semana para pensar, para estar segura de que esto es real y no solo un sueño hermoso. Eduardo sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que había esbozado en 2 años. Te doy todas las semanas que necesites, te doy el tiempo que quieras, te doy lo que esté en mi poder dar. Se abrazaron allí, en la habitación de Sebastián, mientras el niño dormía en paz por primera vez en 2 años. Era un abrazo entre 2 almas rotas que habían encontrado en la otra la posibilidad de sanarse mutuamente. Afuera, Medellín despertaba con el primer rayo de sol, pero dentro de la mansión de los Morales, una nueva familia estaba naciendo, construida no sobre la sangre o la ley, sino sobre algo mucho más poderoso, el amor que surge del dolor compartido y la esperanza mutua. La primera noche había terminado, pero era solo el comienzo de algo que cambiaría sus vidas para siempre. ¡Camila! ¡Camila, despierta! La voz emocionada de Sebastián atravesó los sueños de Camila como rayos de sol. Abrió los ojos y lo encontró parado junto a su cama, ya vestido con su uniforme escolar, los ojos brillantes de emoción. «Buenos días, pequeño», dijo Camila, incorporándose y despeinándole el cabello con cariño. «¿Qué hora es?» «Las 7:30. Papá dice que si quieres, puedes desayunar con nosotros antes de que me vaya al colegio». Sebastián hizo una pausa y su expresión se volvió ligeramente preocupada. «¿Te vas a ir mientras yo esté en el colegio?» La pregunta golpeó a Camila directamente en el corazón. «No, mi niño hermoso. Prometí quedarme 1 semana, ¿recuerdas?» «Sí», gritó Sebastián saltando de alegría. «Entonces, cuando regrese del colegio vas a estar aquí». «Aquí voy a estar», confirmó Camila, aunque una parte de ella se preguntaba si realmente sería tan simple. 20 minutos después, Camila bajaba a la cocina vistiendo la misma ropa del día anterior. Se había peinado lo mejor que pudo y se había lavado la cara con agua fría, pero era consciente de que se veía exactamente como lo que era. Una joven sin hogar que había dormido en una mansión por casualidad. Eduardo ya estaba en la cocina, impecablemente vestido con un traje gris carbón que probablemente costaba más que lo que ella había visto en toda su vida.
Estaba leyendo noticias en una tablet mientras tomaba café y revisaba unos documentos. «Buenos días», dijo Eduardo al verla entrar, y su sonrisa fue genuina y cálida. «¿Dormiste bien?» «Mejor que en mucho tiempo», admitió Camila. «Gracias por todo esto». Marta apareció inmediatamente con un plato de huevos revueltos, arepa, frijoles y café recién hecho. El desayuno olía a gloria, y el estómago de Camila rugió audiblemente. «Ay, niña, estás muy flaca», dijo Marta con ese tono maternal que había perfeccionado durante años de cuidar a la familia. «Come bien, ¿sí?» Camila comenzó a comer, intentando no mostrar la desesperación que sentía. La comida estaba deliciosa, pero más que eso, estaba caliente, abundante y hecha con amor. Era algo que había olvidado que existía. «Papá», dijo Sebastián mientras terminaba su leche, «¿Camila puede venir conmigo al colegio hoy?» Eduardo casi se atraganta con su café. «Sebastián, Camila no puede...» «¿Por qué no?», insistió el niño con esa lógica implacable de los niños. «Ella puede conocer a mis amigos y a la señorita Patricia, y puede ver mi salón». «Pequeño», intervino Camila suavemente. «El colegio es para niños. Los adultos no pueden ir así como así». «Pero tú no eres un adulto», argumentó Sebastián. «Eres casi como una hermana grande». Las palabras «hermana grande» resonaron en el corazón de Camila con una fuerza inesperada. Nunca había tenido hermanos, siempre había sido hija única. La idea de ser la hermana mayor de alguien le despertó una emoción que no sabía cómo manejar. «Sebastián, ve por tu mochila», dijo Eduardo. «Carlos te está esperando en el auto». Cuando el niño salió corriendo, Eduardo se acercó a Camila. «Sé que esto es abrumador», dijo con voz baja. «Si necesitas espacio, tiempo para procesar todo esto». «No», lo interrumpió Camila, sorprendiéndose a sí misma con la rapidez de su respuesta. «Quiero estar aquí cuando él regrese. Quiero intentarlo». Eduardo sonrió, y Camila notó que tenía pequeñas arrugas alrededor de los ojos que se marcaban cuando sonreía genuinamente. «Hay algo que necesito decirte», continuó Eduardo. «Hoy tengo que ir a la oficina. Varias reuniones importantes que no puedo cancelar. Pero si quieres, puedes quedarte aquí, conocer la casa, descansar». «¿Puedo ayudar en algo?», preguntó Camila inmediatamente. «No quiero ser una carga. Puedo limpiar, cocinar, lo que sea necesario». Marta, que había estado escuchando discretamente, se acercó. «Niña, tú no eres una empleada aquí. Eres...» Se detuvo, como si no supiera exactamente cómo clasificar a Camila. «Eres familia», terminó Eduardo con firmeza. «Y la familia no trabaja como empleada en su propia casa». La palabra familia golpeó a Camila como un rayo. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien la había considerado familia? Sebastián regresó corriendo con su mochila Spider-Man al hombro. «¡Camila!», gritó, abrazándola fuertemente. «¿Me prometes que vas a estar aquí cuando regrese?» «Te lo prometo, pequeño». «¿Y me vas a ayudar con mi tarea?» «Si tu papá dice que está bien, claro que sí». Sebastián se volteó hacia Eduardo con ojos suplicantes. «¿Papá?» «Por supuesto, hijo». Después de que Sebastián se fue al colegio, la mansión se sumió en un silencio extraño. Eduardo se preparaba para irse a la oficina, pero parecía reacio a dejar a Camila sola. «¿Estás segura de que estarás bien aquí?», preguntó por tercera vez. «Eduardo, voy a estar perfectamente bien, ve a trabajar». Él asintió, pero antes de irse, se acercó y puso una mano suave en el hombro de Camila. «Si necesitas cualquier cosa, llámame», dijo dándole una tarjeta con su número directo. «Y Camila, esta es tu casa ahora. Actúa como tal». Cuando Eduardo se fue, Camila se encontró sola en una mansión que tenía más habitaciones que casas había visto en toda su vida. Marta estaba ocupada con sus labores, pero había dejado claro que Camila era libre de hacer lo que quisiera. Camila comenzó a explorar la casa, con la curiosidad de alguien que nunca había visto tanto lujo concentrado en un solo lugar. Cada habitación era una obra de arte, muebles que parecían sacados de revistas, obras de arte originales en las paredes, alfombras que probablemente costaban más que un auto, pero lo que más la impactó no fue la opulencia, sino los detalles personales. Fotografías de Eduardo, Carmen y Sebastián en momentos felices, la sonrisa radiante de Carmen, tan parecida a la de Sebastián, el amor evidente entre la pareja, la felicidad pura de una familia completa.
En el estudio de Eduardo encontró diplomas enmarcados, premios empresariales, fotografías con personas importantes. Este hombre había construido un imperio, había conquistado el mundo de los negocios, pero había perdido lo único que realmente importaba. Alrededor del mediodía, el timbre de la puerta sonó. Marta fue a abrir, y Camila escuchó voces femeninas en el recibidor, voces que sonaban hostiles. «¿Dónde está Eduardo?», preguntó una voz aguda y demandante. «El señor está en la oficina, señora Beatriz», respondió Marta con cortesía profesional. «¿Y es cierto lo que me dijo mi chofer, que ayer Eduardo trajo a una muchacha de la calle a vivir aquí?» Camila sintió que se le helaba la sangre. Se acercó sigilosamente a la escalera para poder escuchar mejor. «El señor trajo a una invitada, señora». «¿Una invitada?». La risa de la mujer era cruel y despectiva. «Marta, no seas ingenua. Mi cuñado está claramente pasando por una crisis. 2 años después de la muerte de Carmen, seguramente está desesperado por compañía femenina». Camila sintió que le daban una bofetada. ¿Era eso lo que la gente iba a pensar? ¿Que ella era una especie de prostituta que se había aprovechado de un hombre vulnerable? «¿Dónde está esa persona?», preguntó otra voz, igualmente despectiva. Antes de que Marta pudiera responder, Camila bajó las escaleras. Su dignidad había sido atacada y no iba a esconderse como una ladrona. «Yo soy esa persona», dijo con voz firme, manteniendo la cabeza alta. Se enfrentó a 2 mujeres elegantemente vestidas, con joyas que brillaban como pequeños soles y expresiones de desprecio mal disimulado. Una era mayor, probablemente de 60 años, con el cabello perfectamente peinado y la postura rígida de alguien acostumbrada a mandar. La otra era más joven, tal vez de 40, igualmente arreglada pero con una belleza artificial que gritaba cirugías plásticas y tratamientos costosos. «Ah», dijo la mayor, mirando a Camila de arriba abajo como si fuera algo desagradable que hubiera pisado. «Tú debes ser la protegida de mi cuñado». «Soy Camila Rodríguez», respondió Camila con dignidad, extendiendo la mano en un gesto de cortesía que las mujeres ignoraron completamente. «Yo soy Beatriz Morales, la hermana de Eduardo», dijo la mayor. «Y ella es mi nuera, Patricia». «Mucho gusto», dijo Camila, aunque era evidente que el sentimiento no era recíproco. «Querida», dijo Beatriz con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos, «esperamos que entiendas que esto es solo temporal. Eduardo está pasando por un momento difícil y a veces los hombres viudos toman decisiones impulsivas». Las palabras fueron como dagas envenenadas, pero Camila mantuvo su compostura. «Eduardo me invitó a quedarme porque su hijo necesitaba ayuda», respondió con calma. «No hay nada más que eso». Patricia soltó una risa despectiva. «Por favor, no somos ingenuas. Una muchacha como tú, viviendo en las calles, encuentra a un hombre rico y vulnerable, y de repente aparece con una historia triste sobre ayudar a su hijo». «Patricia», advirtió Beatriz, pero su tono sugería que estaba de acuerdo con el sentimiento. Camila sintió que la rabia subía por su garganta como lava ardiente. Estas mujeres, que nunca habían conocido la verdadera necesidad, que nunca habían dormido con hambre o frío, se atrevían a juzgarla basándose en su apariencia. «Ustedes no me conocen», dijo Camila, y su voz llevaba una fuerza que la sorprendió. «No saben por lo que he pasado, no saben por qué estoy aquí, y definitivamente no saben nada sobre mis intenciones». «Sabemos suficiente», replicó Patricia. «Sabemos que apareciste de la nada, y que Eduardo en su vulnerabilidad te ha abierto las puertas de su casa, pero eso no significa que seas bienvenida en esta familia. Esta familia no es suya para decidir quién es bienvenido o no», respondió Camila, con una firmeza que no sabía que poseía. Beatriz se irguió como una cobra preparándose para atacar. «Esta familia ha sido nuestra responsabilidad desde que Carmen murió. Hemos cuidado de Eduardo y de Sebastián cuando estaban destrozados. No vamos a permitir que una oportunista se aproveche de ellos». «Una oportunista», repitió Camila lentamente, como si las palabras tuvieran un sabor amargo. «¿Saben qué hace una oportunista? Busca dinero, busca beneficio personal. ¿Saben qué hice yo ayer cuando Sebastián me ofreció dinero por ayudarlo? Lo rechacé». «Qué conveniente», murmuró Patricia. En ese momento se escuchó el sonido de un auto llegando.
Eduardo había regresado temprano de la oficina. «Perfecto», dijo Beatriz con satisfacción. «Ahora podremos hablar con Eduardo directamente sobre esta situación». Eduardo entró por la puerta principal y se detuvo en seco al ver la escena. Su hermana y su cuñada enfrentadas a Camila en una atmósfera que prácticamente chisporroteaba de tensión. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, y su voz llevaba un tono de advertencia. «Eduardo», dijo Beatriz con voz melosa, «necesitamos hablar, a solas». Eduardo miró a Camila, quien mantenía la compostura pero cuyos ojos revelaban el dolor que las palabras crueles habían causado. «Lo que tengan que decir, pueden decirlo delante de Camila», declaró Eduardo firmemente. «Ella es parte de esta familia ahora». Las palabras cayeron como una bomba en el recibidor de mármol. Beatriz palideció. Patricia abrió la boca en shock y Camila sintió que el corazón le daba un vuelco. «Eduardo», dijo Beatriz lentamente, «no puedes estar hablando en serio». «Nunca he hablado más en serio en mi vida», respondió Eduardo, acercándose a Camila y poniéndose a su lado en una clara demostración de apoyo. «Y si eso les molesta, la puerta está abierta». El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Beatriz y Patricia se miraron entre sí, claramente sin saber cómo proceder ante esta declaración tan directa. «Esto es un error», murmuró finalmente Beatriz. «Un error que vas a lamentar». «El único error que he cometido», dijo Eduardo con voz firme, «fue tardar tanto tiempo en darme cuenta de que mi hijo y yo necesitábamos algo que solo Camila nos podía dar». Las dos mujeres se retiraron sin más palabras, dejando atrás una estela de perfume caro y desprecio palpable. Cuando se fueron, Eduardo se volteó hacia Camila. «¿Estás bien?», preguntó suavemente. Camila asintió, pero las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. «¿Es eso lo que la gente va a pensar de mí? ¿Que soy una oportunista que se aprovecha de tu dolor?». Eduardo tomó su rostro entre sus manos, obligándola a mirarlo. «Camila Rodríguez», dijo con voz cargada de emoción, «no me importa lo que piense todo el mundo junto. Lo único que me importa es lo que yo sé que eres. La persona que devolvió la luz a esta casa, la persona que hace que mi hijo vuelva a sonreír, la persona que me está ayudando a recordar cómo se siente estar vivo». Las lágrimas finalmente brotaron, pero esta vez no eran de dolor, sino de algo que Camila había olvidado que existía, la sensación de ser valorada, de ser defendida, de pertenecer a algún lugar. «Gracias», susurró. «Gracias a ti», respondió Eduardo, «por quedarte, por luchar, por ser exactamente quien eres». En ese momento, ambos supieron que la semana de prueba ya no importaba. Lo que estaba sucediendo entre ellos, lo que estaban haciendo en esa casa, era mucho más poderoso que los prejuicios del mundo exterior. La batalla apenas había comenzado, pero estaban listos para lucharla juntos. 3 semanas habían pasado desde aquella tarde lluviosa que cambió las vidas de los Morales para siempre. La mansión, que durante 2 años había sido un mausoleo silencioso, ahora resonaba con algo que había estado ausente por mucho tiempo: la risa de un niño. Sebastián corría por los pasillos persiguiendo a Camila, quien se había convertido en su compañera de juegos, su confidente y la hermana mayor que nunca había tenido. Cada mañana despertaba emocionado sabiendo que ella estaría allí, y cada noche se dormía tranquilo con la certeza de que al día siguiente volverían a estar juntos. «¡No puedes alcanzarme!», gritaba Sebastián, corriendo escaleras arriba con su Ferrari reparado en la mano. «¡Claro que sí!», respondía Camila, fingiendo que no podía alcanzarlo para darle emoción al juego. «Soy más rápida que cualquier Ferrari». Eduardo los observaba desde su oficina en casa, donde había comenzado a trabajar más frecuentemente para pasar tiempo con su nueva familia. La palabra familia ya no le sonaba extraña. Camila se había integrado tan naturalmente en sus vidas que era difícil recordar cómo habían existido sin ella. Pero no todo era perfecto. Las llamadas telefónicas habían comenzado. «Eduardo, tienes que reconsiderar esta locura», decía la voz de Beatriz por el teléfono, con esa insistencia que solo las hermanas mayores pueden tener. «La gente está hablando. Los socios de tu empresa están preocupados. Esto va a afectar los negocios». «Beatriz», respondía Eduardo con paciencia, cada vez más limitada, «mis negocios están mejor que nunca.
Mi hijo está feliz por primera vez en 2 años. ¿Qué más necesitas saber? Necesito saber que no has perdido completamente el juicio. Eduardo, esa muchacha no es de nuestro mundo. No tiene educación, no tiene clase, no tiene las cosas superficiales que ustedes consideran importantes, interrumpía Eduardo, pero tiene todo lo que realmente importa. Las conversaciones siempre terminaban igual, con Beatriz amenazando con tomar medidas y Eduardo colgándole el teléfono. Pero era Sebastián quien estaba a punto de tomar la decisión que cambiaría todo. Esa mañana en particular, la maestra Patricia González había notado algo diferente en Sebastián Morales. El niño que durante 2 años había sido silencioso, retraído y frecuentemente triste, ahora participaba activamente en clase, sonreía constantemente y había comenzado a hablar de alguien muy especial. Sebastián, dijo la maestra después de que terminara de presentar su proyecto sobre la familia, ¿quieres contarnos más sobre tu hermana Camila? Los ojos de Sebastián se iluminaron como pequeños soles. Camila es la mejor hermana del mundo, exclamó con entusiasmo. Ella sabe arreglar carros y cocina rico, y me ayuda con las tareas, y cuando tengo pesadillas, ella viene y me canta hasta que me duermo. ¿Y cuánto tiempo lleva viviendo contigo?, preguntó la maestra, genuinamente curiosa por esta hermana que nunca había conocido. 3 semanas, respondió Sebastián, pero papá dice que ahora ella es familia para siempre. Los otros niños de la clase comenzaron a hacer preguntas, y Sebastián, emocionado de poder hablar de Camila, comenzó a contar la historia completa, cómo la había conocido cuando su Ferrari se rompió, cómo ella lo había arreglado sin pedir nada a cambio, cómo ahora vivían juntos como una familia de verdad. ¿Y por qué no vino a la reunión de padres?, preguntó uno de los niños. Sebastián se quedó callado por un momento, procesando la pregunta. Porque papá dice que algunas personas no entienden que las familias pueden formarse de diferentes maneras, respondió con esa sabiduría inquietante que a veces poseen los niños. La maestra Patricia había estado enseñando durante 15 años y había visto muchos tipos de familias, tradicionales, divorciadas, reconstituidas, adoptivas, pero nunca había visto una transformación tan dramática en un niño como la que había observado en Sebastián. Después de clase, llamó a Eduardo. «Señor Morales», dijo por teléfono, «necesito hablar con usted sobre Sebastián». Eduardo sintió que se le helaba la sangre. «¿Está todo bien? ¿Pasó algo?» «Al contrario», respondió la maestra con una sonrisa en la voz. «Quería decirle que Sebastián es un niño completamente diferente. Durante 2 años lo vi luchar con la tristeza y ahora es el niño más feliz de mi clase». Eduardo sintió que se le aflojaban las rodillas de alivio. «Sebastián me ha contado sobre Camila», continuó la maestra, «y aunque no la conozco personalmente, quiero que sepa que lo que ella ha hecho por su hijo es extraordinario». «Ni gracias», murmuró Eduardo emocionado. «Señor Morales, voy a ser directa con usted. En mis 15 años de experiencia he visto muchas situaciones familiares complicadas, pero también he aprendido que el amor verdadero viene en muchas formas diferentes, y es evidente que esa joven ama a su hijo como si fuera suyo». Esa tarde, cuando Eduardo llegó a casa, encontró una escena que le robó el aliento. Camila estaba en el jardín con Sebastián, enseñándole a plantar flores. Ambos tenían las manos llenas de tierra, sonrisas enormes y una complicidad que parecía de años. «¡Papá!», gritó Sebastián al verlo. «Camila me está enseñando a plantar margaritas para mami. Dice que desde el cielo va a poder verlas y saber qué pensamos en ella». Eduardo miró a Camila, quien se había sonrojado ligeramente. En esos 3 semanas, ella no solo había sanado el corazón roto de Sebastián, sino que había encontrado la manera perfecta de honrar la memoria de Carmen sin competir con ella. «Es una idea hermosa», dijo Eduardo con voz ronca por la emoción. Esa noche, después de que Sebastián se durmiera, Eduardo y Camila se sentaron en la terraza como se había vuelto su costumbre. 3 semanas de conversaciones nocturnas habían creado entre ellos una intimidad que iba más allá de la simple atracción. Se conocían, se entendían, se complementaban. «Camila», dijo Eduardo de repente, «necesito decirte algo». Ella lo miró con curiosidad mezclada con nerviosismo. «La semana de prueba terminó hace 2 semanas», continuó Eduardo,
Y no has vuelto a mencionar el tema de irte. Camila sonrió suavemente. Porque ya no quiero irme. Este es mi hogar ahora, ustedes son mi familia. ¿Y si te dijera que quiero hacer esto oficial? ¿Qué quieres decir? Eduardo se levantó y se acercó a ella. Quiero adoptarte legalmente. Quiero que Sebastián tenga oficialmente a la hermana que ya considera que tienes. Quiero que tengas el apellido Morales y todos los derechos que eso conlleva. Camila se quedó sin palabras. La adopción significaba más que solo un cambio de apellido. Significaba pertenencia legal, protección, un futuro asegurado. Significaba que nunca más estaría sola. Pero Eduardo, murmuró finalmente, la diferencia de edad, tú tienes 42 años, yo tengo 17. ¿No es extraño? ¿Extraño? Eduardo sonrió. Camila, he visto matrimonios con diferencias de edad más grandes que la que tenemos nosotros como padre e hija adoptiva. Y además, no te estoy pidiendo que seas mi hija porque necesite una hija. Te lo estoy pidiendo porque Sebastián necesita una hermana y porque ambos necesitamos que formes parte oficial de esta familia. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Camila. ¿De verdad quieres eso? Camila Rodríguez, dijo Eduardo tomando sus manos. Desde el día que te conocí, supe que habías llegado para quedarte. La adopción es solo la confirmación legal de lo que ya es real en nuestros corazones. Sí, susurró Camila. Sí, quiero ser adoptada por ti. Quiero ser oficialmente la hermana de Sebastián. Quiero ser una Morales. Se abrazaron allí en la terraza, bajo las estrellas de Medellín, mientras una nueva familia se hacía oficial no solo en el corazón, sino también en los papeles. Pero lo que no sabían era que al día siguiente, las noticias de la adopción llegarían a los medios de comunicación de una manera que ninguno había anticipado. ¡Papá! ¡Papá!, gritó Sebastián, corriendo hacia la casa con un periódico en las manos. Salimos en el periódico. Eduardo tomó el diario y sintió que se le caía el alma a los pies. El titular decía: Magnate millonario adopta a joven indigente, amor familiar o escándalo social. El artículo, claramente alimentado por fuentes que Eduardo sospechaba provenían de su propia familia, describía la situación de la manera más sensacionalista posible. Hablaba de decisiones cuestionables, vulnerabilidad emocional y consecuencias sociales. Pero lo que más dolió fue una cita atribuida a fuentes cercanas a la familia. Eduardo Morales, en su dolor por la pérdida de su esposa, ha tomado decisiones irracionales que podrían afectar el bienestar de su hijo menor. Camila leyó el artículo por encima del hombro de Eduardo, y cada palabra era como una puñalada. Tal vez esto fue un error, susurró con voz quebrada. Tal vez debería irme antes de que esto se vuelva peor. No, gritó Sebastián con una vehemencia que los sorprendió. Camila no se puede ir. Ella es mi hermana. Yo la necesito. Eduardo miró a su hijo, luego a Camila y finalmente al periódico. En ese momento tomó una decisión que cambiaría no solo sus vidas, sino que se convertiría en noticia nacional. «Carlos», gritó hacia el interior de la casa, «llama a todos los medios de comunicación de la ciudad. Vamos a dar una conferencia de prensa». «Eduardo, no», murmuró Camila. «No tienes que hacer esto». «Sí tengo que hacerlo», respondió Eduardo con una determinación férrea. «Si van a hablar de nosotros, que hablen con la verdad». 2 horas después, los jardines de la mansión Morales se habían convertido en un circo mediático. Cámaras de televisión, periodistas de radio, reporteros de periódicos, todos esperando la declaración del millonario que había adoptado a una indigente. Eduardo salió de la casa tomado de la mano de Camila, con Sebastián del otro lado. Los tres se pararon frente a las cámaras como una familia unida. «Mi nombre es Eduardo Morales», comenzó con voz firme, «y quiero aclarar algunas cosas sobre mi familia». Hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras. «Hace 3 semanas, mi hijo de 7 años estaba llorando en la calle porque su juguete favorito se había roto. Una joven de 17 años se acercó, lo consoló, reparó su juguete, y cuando él intentó pagarle, ella rechazó el dinero diciendo que su sonrisa ya había pagado todo. Su voz se hizo más fuerte. «Esa joven es Camila Rodríguez, y sí, la estoy adoptando legalmente. No porque esté pasando por una crisis, no porque esté tomando decisiones irracionales.
sino porque ella ha devuelto la vida a mi hogar y la felicidad a mi hijo. Se volteó hacia Camila, quien temblaba pero mantenía la cabeza alta. Camila ha perdido a sus padres, ha vivido en las calles, ha conocido una dureza que la mayoría de nosotros no podemos imaginar, pero nunca perdió su capacidad de amar, de dar, de sanar. Y si eso no es lo que define a una familia, entonces no sé qué es. Los periodistas comenzaron a gritar preguntas, pero Eduardo levantó la mano. Mi hijo quiere decir algo. Sebastián se acercó al micrófono. Su voz pequeña pero clara resonó por todo el jardín. Camila es mi hermana, dijo con la convicción absoluta de un niño de 7 años. Ella me cuida, me quiere y hace que ya no tenga pesadillas. Y si a ustedes no les gusta, me importa un pepino. La frase «me importa un pepino», dicha con la seriedad de un niño pequeño, arrancó risas incluso de los periodistas más cínicos. Eso es todo, dijo Eduardo. Esta es mi familia, estas son nuestras decisiones, y no vamos a disculparnos con nadie por elegir el amor. Esa noche, el video de la conferencia de prensa se volvió viral. Las redes sociales se dividieron entre quienes apoyaban a la familia Morales y quienes los criticaban. Pero algo extraordinario comenzó a suceder. Historias similares comenzaron a surgir por toda Colombia. Familias adoptivas, familias reconstituidas, familias que habían encontrado el amor en lugares inesperados. La historia de los Morales se había convertido en símbolo de que el amor no conoce de clases sociales, de diferencias económicas, de convenciones sociales. Una semana después, Eduardo recibió una llamada que nunca había esperado. «Señor Morales», dijo la voz al teléfono, «habla el alcalde de Medellín. Quería invitarlo a usted y a su familia a un evento muy especial». 3 días después, Eduardo, Camila y Sebastián estaban parados en el escenario del Teatro Metropolitano de Medellín, frente a 2.000 personas, recibiendo un reconocimiento por promover la inclusión social y redefinir el concepto de familia en nuestra sociedad. Cuando le entregaron el micrófono a Camila para que hablara, ella se acercó con las manos temblando, pero con una sonrisa radiante. «Hace un mes», dijo con voz clara, «yo era una joven sin hogar que no sabía dónde dormiría esa noche. Hoy soy Camila Morales, hermana orgullosa de Sebastián y miembro de una familia que me ama incondicionalmente». Hizo una pausa y su voz se llenó de emoción. «Si hay algo que he aprendido en estos meses, es que la familia no se define por la sangre o por las circunstancias. Se define por el amor, por el cuidado mutuo, por la decisión diaria de estar ahí el uno para el otro». Las 2.000 personas se pusieron de pie en una ovación que duró 5 minutos completos. Esa noche, mientras regresaban a casa en el Mercedes-Benz, Sebastián se quedó dormido en el asiento trasero, abrazando su Ferrari reparado. Camila lo miraba con una ternura infinita. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?», le dijo a Eduardo. «¿Qué? Que todo comenzó con un juguete roto y un niño que lloraba bajo la lluvia». Eduardo sonrió. «No, Camila. Todo comenzó con una joven que tuvo el corazón suficientemente grande para detenerse a ayudar a un desconocido». Camila miró hacia la ventana, donde Medellín brillaba en la distancia. «¿Sabes qué le voy a enseñar a Sebastián cuando crezca?». «¿Qué?». «Que a veces los ángeles no tienen alas, a veces tienen 17 años, andan descalzos y saben arreglar corazones rotos igual que arreglan juguetes». Eduardo tomó su mano y la apretó suavemente. «Y a veces», añadió, «los milagros suceden en días lluviosos de marzo, cuando menos los esperas». 6 meses después, Camila Morales comenzaría sus estudios universitarios con una beca completa, financiada por la Fundación Morales para Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad, una organización que Eduardo había creado en honor a la joven que había transformado su vida. Pero esa es otra historia. Esta historia termina como comenzó, con amor, con esperanza y con la certeza de que a veces las mejores familias son las que elegimos con el corazón. 6 meses habían transcurrido desde aquella conferencia de prensa que había convertido a la familia Morales en símbolo de esperanza para miles de personas. Camila había comenzado sus estudios en Administración de Empresas en la Universidad EAFIT, una de las más prestigiosas de Colombia, mientras mantenía su papel como hermana mayor de Sebastián y compañera inseparable de Eduardo. La vida había encontrado un ritmo perfecto.
Cada mañana, Camila despertaba en su habitación, ya no la de invitados, sino su propia habitación que habían decorado juntos, desayunaba con su familia, acompañaba a Sebastián al colegio cuando sus horarios se lo permitían, y por las tardes estudiaba mientras esperaba que Eduardo regresara del trabajo. Los fines de semana eran sagrados, tiempo de familia completa, excursiones, películas, cenas en restaurantes donde ya no importaban las miradas curiosas. Camila había aprendido a caminar con la cabeza alta, con la seguridad de quien sabe que pertenece exactamente donde está. Pero ese martes por la mañana, algo iba a cambiar todo. Camila estaba en la universidad, en su clase de contabilidad financiera, cuando su teléfono vibró. Era un número desconocido, pero algo en su interior le dijo que respondiera. «¿Camila Rodríguez?», preguntó una voz masculina, mayor, con un acento que no pudo identificar inmediatamente. «Soy Camila Morales», corrigió automáticamente. El apellido adoptivo se había vuelto tan natural que ya no recordaba responder de otra manera. «Camila», dijo la voz, y había algo en el tono que la hizo estremecerse. «Necesito verte. Soy tu tío Daniel, el hermano de tu papá». El mundo de Camila se detuvo. Se levantó de su asiento y salió del aula, ignorando la mirada curiosa de sus compañeros. «Eso es imposible», susurró. «Mi papá no tenía hermanos. Mis padres no tenían familia. Camila, sé que esto es confuso, pero necesito explicarte muchas cosas. ¿Podemos vernos? Estoy aquí en Medellín». Las piernas de Camila temblaron. «¿Cómo me encontraste?» «Te he estado buscando desde el incendio. Cuando vi las noticias sobre tu adopción, sobre la familia Morales, supe que eras tú. Tienes los ojos de tu abuela Elena». El nombre de su abuela, pronunciado por un extraño, la golpeó como un rayo. Solo la familia más cercana conocía ese nombre. «No entiendo nada», murmuró Camila. «Si eres el hermano de mi papá, ¿dónde has estado todos estos años? ¿Por qué nunca supe de tu existencia?» «Es una historia larga y dolorosa, Camila. Una historia que tu papá prefirió que nunca conocieras. Pero ahora que eres adulta, tienes derecho a saber la verdad sobre tu familia». Camila se sentó en una banca del campus universitario, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. «¿Dónde quieres que nos veamos?», preguntó finalmente. 2 horas después, Camila estaba sentada en un café del centro de Medellín, esperando a un hombre al que nunca había visto pero que afirmaba ser su tío. Sus manos temblaban mientras sostenía una taza de café que no había podido beber. Cuando lo vio entrar, supo inmediatamente que era verdad. Daniel Rodríguez tenía los mismos ojos verdes que su padre, la misma estructura facial, la misma forma de caminar. Era como ver un fantasma del pasado. «Camila», dijo él acercándose con cautela, como si temiera que ella fuera a salir corriendo. «Dios mío, eres idéntica a tu madre cuando tenía tu edad». Se sentó frente a ella, y Camila pudo ver que tenía lágrimas en los ojos. «Te he estado buscando durante 2 años y medio», comenzó Daniel. «Cuando me enteré del incendio, vine inmediatamente a Medellín, pero ya era demasiado tarde. La casa estaba destruida, tus padres habían muerto, y tú habías desaparecido». «¿Por qué nunca supe de ti?», preguntó Camila directamente. «¿Por qué mis padres nunca me hablaron de que tenía un tío?». Daniel suspiró profundamente. «Porque tu padre y yo tuvimos una pelea terrible hace muchos años. Una pelea sobre dinero, sobre decisiones familiares, sobre orgullo estúpido. Él me dijo que no quería saber nada más de mí, y yo, en mi arrogancia, decidí respetarlo. ¿Sabe qué tipo de pelea? Tu abuelo, nuestro padre, tenía una empresa constructora exitosa. Cuando murió, dejó todo dividido entre nosotros dos. Tu papá quería vender todo y dividir el dinero. Yo quería mantener la empresa funcionando». Daniel se pasó las manos por el cabello. «Discutimos, nos dijimos cosas horribles y al final él vendió su parte y se fue a Medellín para empezar de nuevo». Camila procesaba la información lentamente. «¿Estás diciendo que mi familia tenía dinero?». «Camila, tu familia no solo tenía dinero. Tu abuelo era uno de los constructores más exitosos de Bogotá. Tu padre heredó una fortuna considerable». El mundo de Camila se tambaleó. Pero nosotros no teníamos dinero. Vivíamos modestamente. Mi papá tenía un taller mecánico pequeño. ¿Sabe por qué él eligió vivir así?, explicó Daniel. Tu padre era un hombre de principios. Creía que el dinero corrompe.
que era mejor vivir sencillamente y enseñarte valores reales. Pero el dinero siguió ahí, Camila, en cuentas bancarias que nunca tocó, en inversiones que nunca usó. Camila sintió que no podía respirar. ¿Qué estás tratando de decirme? Daniel sacó una carpeta de documentos. Estoy tratando de decirte que eres heredera de una fortuna considerable. Cuando tus padres murieron, todo pasó a ti automáticamente. He estado manejando los negocios familiares, esperando el momento de encontrarte. Los documentos que puso sobre la mesa mostraban cuentas bancarias, propiedades, inversiones, números que Camila no podía procesar completamente. ¿Cuánto?, preguntó con voz apenas audible. Aproximadamente 80 millones de pesos colombianos, más propiedades en Bogotá y Cartagena. Camila se levantó abruptamente, derribando su silla. Esto no puede ser real, esto no puede estar pasando. Camila, espera. Pero ella ya estaba corriendo hacia la salida del café, con la mente completamente en blanco. Se encontró manejando el auto que Eduardo le había regalado por su cumpleaños número 18, sin recordar cómo había llegado allí. Sus manos temblaban en el volante mientras navegaba por las calles de Medellín, intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo era posible que durante todos estos meses hubiera vivido como la niña pobre, adoptada por el millonario generoso, cuando en realidad ella misma tenía una fortuna? ¿Cómo cambiaría esto las cosas con Eduardo y Sebastián? ¿Pensarían que les había mentido? ¿Que había estado actuando todo este tiempo? Llegó a casa sin recordar el trayecto. Eduardo estaba en su oficina trabajando cuando la escuchó entrar. «¡Camila!», gritó Sebastián corriendo hacia ella como hacía siempre. «¿Cómo te fue en la universidad?». Pero cuando vio su cara se detuvo inmediatamente. «Camila, ¿estás bien? Te ves muy pálida». Eduardo apareció inmediatamente y su expresión cambió al ver el estado de Camila. «¿Qué pasó?», preguntó acercándose a ella. «¿Alguien te hizo algo?». Camila los miró a ambos, a Sebastián con sus ojos verdes llenos de preocupación y a Eduardo con esa expresión protectora que había desarrollado hacia ella. Eran su familia, la familia que había elegido y que la había elegido a ella, pero ahora todo se sentía diferente. «Necesito contarles algo», dijo con voz quebrada. «Algo que acabo de descubrir y que va a cambiar todo». Se sentaron en la sala y Camila les contó toda la historia. El tío que había aparecido de la nada, la verdad sobre la riqueza de su familia, la herencia que nunca había sabido que existía. Eduardo escuchó en silencio, su expresión cada vez más seria. Sebastián, que no entendía completamente las implicaciones financieras, se concentraba en lo que sí entendía. «¿Significa eso que tienes más familia?», preguntó Sebastián, «que no estabas completamente sola». «Significa», dijo Camila con lágrimas en los ojos, «que todo lo que creían sobre mí era mentira. No era la niña pobre de la calle que necesitaba ser rescatada. Soy una heredera rica». «Oh, Camila», dijo Eduardo suavemente, «¿crees que eso cambia algo?». «¿Cómo no va a cambiar algo?», respondió ella, levantándose agitadamente. «Todo el mundo va a pensar que los manipulé. Van a pensar que sabía sobre el dinero y que me acerqué a ustedes con intenciones ocultas». «¿Tú sabías sobre el dinero?», preguntó Eduardo directamente. «Por supuesto que no». «Entonces no hay nada que cambiar». San Sebastián se acercó a Camila y tomó su mano. «Camila», dijo con esa sabiduría pura de los niños, «a mí no me importa si tienes dinero o no. Me importa que cuando llego del colegio, tú estés aquí. Me importa que me ayudes con las tareas y que me cantes cuando tengo pesadillas». Las lágrimas que Camila había estado conteniendo finalmente brotaron. «Pero todo va a cambiar», sollozó. «La gente va a hablar, van a decir cosas horribles». Eduardo se acercó y la abrazó fuertemente. «Camila Morales», dijo con voz firme, «lo único que va a cambiar es que ahora tienes más opciones. Pero si eliges quedarte con nosotros, si eliges seguir siendo nuestra familia, nada más importa. ¿Y si mi tío quiere que me vaya con él? ¿Y si hay obligaciones legales que no conozco? Entonces enfrentaremos eso juntos», respondió Eduardo, «como familia». Esa noche, después de que Sebastián se durmiera, Eduardo y Camila se sentaron en la terraza como era su costumbre, pero esta vez la conversación era diferente. «Eduardo», dijo Camila, «hay algo que necesito preguntarte y necesito que seas completamente honesto conmigo».
Siempre lo soy contigo. ¿Alguna vez, en algún momento, sentiste que me estabas salvando, que eras el hombre rico rescatando a la niña pobre? Eduardo se quedó en silencio por un momento, considerando la pregunta seriamente. Al principio, dijo finalmente, tal vez había algo de eso. Pero Camila, muy rápidamente me di cuenta de que eras tú quien nos estaba salvando a nosotros. Tú devolviste la vida a esta casa. Tú sanaste el corazón de mi hijo. Tú me recordaste cómo se siente estar vivo. ¿Y ahora? ¿Ahora que sabes que tengo dinero propio? Eduardo se volteó para mirarla directamente. Ahora me siento orgulloso de ti. Orgulloso de que hayas mantenido tu humanidad a pesar de tener recursos. Orgulloso de que hayas elegido vivir con principios como lo hizo tu padre. Y orgulloso de que teniendo la opción de hacer cualquier cosa con tu vida, hayas elegido quedarte con nosotros. Camila sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. ¿Sabes qué voy a hacer con el dinero?, dijo después de un momento. ¿Qué? Voy a expandir la fundación que creaste. Vamos a ayudar a más niños, a más familias. Vamos a asegurarnos de que ningún niño tenga que vivir en las calles como yo viví. Eduardo sonrió. ¿Sabes por qué sé que eres exactamente la persona que siempre pensé que eras? ¿Por qué? Porque tu primera reacción al descubrir que tienes una fortuna no fue pensar en qué puedes comprar para ti misma. Fue pensar en cómo puedes ayudar a otros. Se quedaron en silencio, mirando las luces de Medellín brillar en la distancia. Eduardo, dijo Camila finalmente, ¿puedo pedirte un favor? Lo que sea. Cuando conozcas a mi tío Daniel, cuando veas todos los documentos y toda la situación legal, ¿puedes estar ahí conmigo? ¿Puedes ayudarme a navegar todo esto? Camila, dijo Eduardo tomando su mano, no solo voy a estar ahí contigo. Vamos a enfrentar esto juntos como la familia que somos. Al día siguiente, Daniel Rodríguez llegó a la mansión de los Morales. Eduardo había insistido en que la reunión fuera en su casa, en terreno familiar para Camila. Daniel llegó con más documentos, más explicaciones y más revelaciones sobre la familia que Camila nunca había conocido completamente. Tu padre era un hombre extraordinario, le dijo Daniel a Camila, mientras Eduardo revisaba los documentos legales. Testarudo, principista hasta el extremo, pero extraordinario, y creo que estaría muy orgulloso de la mujer en que te has convertido. ¿Por qué esperaste tanto para buscarme?, preguntó Camila. Porque respetaba la decisión de tu padre de mantenernos separados. Pero cuando te vi en las noticias, cuando vi cómo habías encontrado una familia que te amara, supe que era el momento correcto. No vengo a separarte de ellos, Camila. Vengo a completar tu historia. Eduardo levantó la vista de los documentos. Todo está en orden, dijo. Camila es efectivamente la heredera legítima de la fortuna de los Rodríguez. ¿Y ahora qué?, preguntó Camila. Daniel sonrió. Ahora tienes opciones. Puedes quedarte aquí con tu familia adoptiva. Puedes venir a Bogotá a conocer el lado de tu familia que nunca conociste. Puedes hacer ambas cosas. Lo importante es que ahora sabes toda la verdad. Camila miró a Eduardo, luego a Daniel, y finalmente hacia la escalera donde podía escuchar a Sebastián jugando en su habitación. La verdad, dijo finalmente, es que ya tengo una familia que me eligió cuando no tenía nada, que me amó cuando estaba rota, que me defendió cuando el mundo nos juzgó. Se levantó y tomó la mano de Eduardo. Pero también es verdad que ahora tengo la oportunidad de conocer más sobre mis padres, sobre mis raíces, sobre quién soy completamente. Se volteó hacia Daniel. Quiero conocer esa parte de mi historia. Quiero visitar Bogotá. Quiero ver las propiedades de mi abuelo. Quiero escuchar historias sobre mi padre que nunca conocí. Pero esto... señaló hacia Eduardo y hacia la escalera donde estaba Sebastián. Esto es mi hogar. Daniel asintió con una sonrisa. Eso es exactamente lo que esperaba que dijeras, y eso es exactamente lo que tu padre habría querido. Esa noche, después de que Daniel se fuera, la familia Morales se reunió en la sala. Sebastián había escuchado parte de la conversación y tenía preguntas. ¿Entonces Camila es rica como nosotros?, preguntó con la franqueza de un niño de 8 años. Más rica que nosotros, respondió Eduardo con una sonrisa. ¿Eso significa que puede comprarme más juguetes? Camila se rió, y fue la primera risa genuina que había tenido en 2 días. Eso significa, pequeño hermano, que podemos comprar juguetes para todos los niños que los necesiten.
Sebastián lo pensó por un momento. Eso suena bien, decidió finalmente. Pero lo más importante es que no te vayas. No me voy a ir, prometió Camila. Esta es mi familia. Ustedes son mi hogar. Eduardo los abrazó a ambos. ¿Sabes qué es lo más increíble de toda esta situación?, dijo. ¿Qué?, preguntaron Camila y Sebastián al unísono. Que incluso descubriendo que tienes una fortuna propia, que podrías vivir independientemente, que podrías hacer cualquier cosa en el mundo, seguiste eligiéndonos a nosotros. Camila sonrió. Es fácil elegir a alguien cuando no tienes opciones, pero elegir a alguien cuando tienes todas las opciones del mundo, eso es amor verdadero. Y en esa sala, bajo las luces suaves de la mansión en el poblado, una familia que había nacido del dolor y se había fortalecido en las adversidades, descubrió que el amor verdadero no tiene nada que ver con las circunstancias y todo que ver con las decisiones del corazón. 5 años después de aquella tarde lluviosa que cambió 3 vidas para siempre, Camila Morales se encontraba parada frente al espejo de su habitación, ajustándose la toga de graduación. A los 22 años, estaba a punto de recibir su título de Administración de Empresas, con honores académicos, pero más importante aún, estaba a punto de cumplir el sueño más grande de su vida. ¿Lista, hermana?, preguntó Sebastián desde la puerta. A los 13 años había crecido hasta convertirse en un joven inteligente, seguro de sí mismo, y profundamente unido a la hermana que había llegado a su vida cuando más la necesitaba. Más que lista, respondió Camila, sonriendo al ver cómo su hermano pequeño la miraba con orgullo. ¿Ya está todo listo en el jardín? Papá está dirigiendo a los trabajadores como si fuera el evento más importante del mundo, dijo Sebastián con una sonrisa, y creo que para él realmente lo es. Camila se acercó a la ventana y vio el jardín de la mansión transformado en algo mágico. Carpas elegantes, mesas decoradas con flores blancas y doradas, un escenario pequeño pero hermoso, donde en unas horas se realizaría la ceremonia más especial de sus vidas. Hoy no solo era su graduación, hoy era el día de la inauguración oficial de la Fundación Corazones Unidos, el proyecto que había consumido sus días y sus sueños durante los últimos 3 años. La fundación, financiada conjuntamente por la fortuna heredada de Camila y las inversiones de Eduardo, había logrado algo extraordinario: sacar de las calles a más de 200 niños y jóvenes, proporcionándoles no solo refugio y comida, sino educación, capacitación laboral y, lo más importante, familias adoptivas o hogares de acogida amorosos. Camila, la voz de Eduardo la hizo voltear. Su padre adoptivo estaba en la entrada de la habitación, vestido con un elegante traje azul marino, pero con los ojos húmedos de emoción. Es hora. Durante los 5 años que habían vivido juntos como familia, Eduardo había cambiado tanto como ella. El hombre que conoció aquella tarde, consumido por el dolor y la soledad, se había transformado en alguien lleno de vida, propósito y felicidad. Su cabello tenía más canas ahora, pero sus ojos brillaban con una luz que no habían tenido desde la muerte de Carmen. «Estoy nerviosa», admitió Camila, alisándose la toga una vez más. «¿Por la graduación o por el discurso?», preguntó Eduardo, acercándose para ajustarle el birrete. «Por todo. Por el discurso, por la fundación, por lo que va a pasar después». Eduardo sabía exactamente a qué se refería. Durante los últimos meses, Camila había estado recibiendo ofertas laborales de empresas multinacionales, oportunidades de estudiar maestrías en el extranjero, proposiciones que cualquier joven graduada soñaría con recibir. Pero también sabía que su corazón estaba dividido entre las oportunidades del mundo y su compromiso con la familia y la fundación. «Camila», dijo Eduardo tomando sus manos, «¿recuerdas lo que te dije hace 5 años cuando descubrimos tu herencia? Que tenía opciones». «Exacto. Y hoy tienes aún más opciones. Pero también quiero que recuerdes algo más que te dije. Sin importar qué elijas, siempre tendrás una familia aquí que te ama incondicionalmente». Las lágrimas amenazaron con arruinar el maquillaje de Camila, pero logró contenerlas. «Te amo, papá», dijo usando la palabra que había comenzado a decir naturalmente desde hacía 2 años. «Y yo te amo a ti, hija, más de lo que jamás pensé que podría amar a alguien que no compartiera mi sangre». Bajaron juntos hacia el jardín, donde ya se habían reunido más de 300 personas.
Estaban los compañeros de universidad de Camila, los empleados de la empresa de Eduardo, los trabajadores de la fundación, las familias que habían adoptado niños a través de su programa, y los propios niños y jóvenes que habían sido beneficiados. Pero en primera fila, en lugares especiales, estaban las personas que más importaban. Daniel, su tío de Bogotá, quien se había convertido en una figura paterna adicional y un aliado incondicional en los proyectos de la fundación. Marta, quien después de tantos años ya no era solo el ama de llaves, sino una abuela adoptiva para Sebastián y una segunda madre para Camila. Carlos, el chofer que había presenciado la transformación de la familia desde el primer día, y en el lugar de honor, una fotografía enmarcada de Carmen Morales, la madre que Sebastián había perdido, pero cuyo amor seguía protegiendo a la familia. La ceremonia de graduación fue emotiva, pero cuando llegó el momento del discurso de Camila como valedictorian de su promoción, el jardín se sumió en un silencio expectante. Camila se acercó al micrófono, miró hacia el público y sintió una calma extraña. Ya no era la niña asustada de 17 años que había conocido a Eduardo y Sebastián bajo la lluvia. Era una mujer segura, educada, con propósito y dirección. Hace 5 años comenzó y su voz se escuchó clara y fuerte. Yo era una joven sin hogar que caminaba por las calles de Medellín cargando todas mis pertenencias en una pequeña mochila y sin saber dónde dormiría esa noche. Hizo una pausa, buscando los ojos de Eduardo y Sebastián en la audiencia. Hoy me gradúo con honores de una de las mejores universidades del país. Tengo una familia que me ama incondicionalmente y acabamos de inaugurar una fundación que ha transformado la vida de cientos de niños y jóvenes. Los aplausos comenzaron, pero Camila levantó la mano suavemente para continuar. Pero no estoy aquí para hablarles de mi transformación personal. Estoy aquí para hablarles de algo mucho más importante, el poder del amor incondicional y la elección consciente de formar familias basadas en el corazón. Su voz se hizo más fuerte, más apasionada. La sociedad nos dice que las familias están formadas por sangre, por matrimonio, por adopciones legales formales. Pero yo he aprendido que las familias más fuertes son las que se forman cuando las personas eligen amarse, cuidarse y sacrificarse las unas por las otras. Señaló hacia Eduardo y Sebastián. Eduardo Morales no tenía que parar su auto aquella tarde lluviosa, no tenía que invitarme a cenar, no tenía que adoptarme legalmente, no tenía que defenderme cuando el mundo nos juzgó, pero eligió hacerlo una y otra vez, porque eso es lo que hace el amor verdadero. Elige todos los días. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de muchas personas en la audiencia. Sebastián Morales no tenía que aceptarme como su hermana. Podría haber visto en mí una amenaza, una intrusa en su dolor, pero eligió amarme desde el primer día, con esa pureza que solo poseen los corazones infantiles. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. Y yo no tenía que quedarme, especialmente después de descubrir que tenía recursos propios. Podría haber elegido cualquier camino, pero elegí quedarse, porque había encontrado algo que ningún dinero del mundo puede comprar. Una familia que me ama por quien soy, no por lo que tengo. Los aplausos se hicieron más intensos, pero Camila no había terminado. La Fundación Corazones Unidos no es solo un proyecto de asistencia social, es un testimonio de que el amor puede crear familias donde la sociedad solo ve incompatibilidad. Es prueba de que cuando abrimos nuestros corazones, cuando elegimos ver la humanidad, en lugar de las circunstancias, pueden suceder milagros. Miró directamente hacia las cámaras de televisión que estaban transmitiendo el evento en vivo. A todos los que nos están viendo, a todos los que alguna vez han dudado si vale la pena abrir su corazón a alguien diferente, les digo esto: el amor verdadero no conoce de clases sociales, de diferencias económicas, de prejuicios sociales. El amor verdadero elige, acepta, defiende y transforma. Hizo una pausa final, mirando una vez más hacia su familia. Eduardo y Sebastián Morales me salvaron aquella tarde lluviosa, pero lo que ellos no saben es que yo también los salvé a ellos. Nos salvamos mutuamente, como siempre sucede cuando el amor es real. Los aplausos duraron 5 minutos completos. Personas llorando, abrazándose, celebrando no solo la graduación de Camila, sino el mensaje de esperanza que había compartido. Después de la ceremonia, durante la recepción,
Eduardo se acercó a Camila. Ese discurso, dijo, va a ser recordado por mucho tiempo. ¿Tú crees? Camila, en estos 5 años has tocado cientos de vidas a través de la fundación, pero hoy, con esas palabras, tocaste miles de corazones más. Sebastián apareció a su lado, ahora casi tan alto como Camila. Hermana, dijo, ¿puedo hacerte una pregunta? Siempre pequeño. ¿Recuerdas mi Ferrari? El que reparaste aquella primera tarde. Por supuesto que lo recuerdo. Sebastián sonrió y sacó el pequeño automóvil de su bolsillo. Después de 5 años, seguía llevándolo consigo. ¿Sabes por qué nunca me deshice de él? Incluso cuando crecí y ya no jugaba con carros. Camila negó con la cabeza, curiosa. Porque cada vez que lo miro, recuerdo el momento exacto en que nuestra familia nació. No cuando papá firmó los papeles de adopción, no cuando nos mudaste oficialmente, sino ese momento en la calle, cuando elegiste ayudar a un niño que lloraba. Sebastián le entregó el Ferrari a Camila. Quiero que tú lo tengas ahora, para que recuerdes que a veces los objetos rotos no necesitan ser desechados. Solo necesitan a alguien con el corazón suficientemente grande para repararlos. Camila tomó el pequeño automóvil, el mismo que había reparado 5 años atrás, y sintió que el círculo se cerraba perfectamente. ¿Sabes qué voy a hacer con esto?, dijo, mostrándoles el Ferrari. ¿Qué?, preguntaron Eduardo y Sebastián al unísono. Lo voy a poner en la oficina principal de la fundación, para que todos los niños y jóvenes que lleguen allí sepan que ellos tampoco están rotos. Solo necesitan a alguien que crea en ellos. Esa noche, después de que todos los invitados se fueran, la familia Morales se reunió en la terraza como habían hecho cientos de veces durante esos 5 años. Pero esta vez era diferente. Era una celebración, una reflexión y un nuevo comienzo. Camila, dijo Eduardo, hay algo que necesito decirte. ¿Qué? Hace 5 años, cuando te adopté, pensé que te estaba dando una familia. Hoy me doy cuenta de que fuiste tú quien nos dio una familia a nosotros. Camila sonrió, mirando hacia las luces de Medellín que brillaban en la distancia. ¿Sabes qué es lo más increíble de toda esta historia?, dijo. ¿Qué?, preguntaron Eduardo y Sebastián. Que empezó con un juguete roto y un niño llorando bajo la lluvia, y terminó con una familia completa, una fundación que cambia vidas y la certeza de que el amor verdadero puede conquistar cualquier cosa. Eduardo la abrazó fuertemente. No terminó, Camila. Esto no es el final. Esto es solo el comienzo de todo lo que vamos a lograr juntos. Sebastián se unió al abrazo familiar. ¿Prometen que siempre vamos a estar juntos?, preguntó. Prometemos, dijeron Eduardo y Camila al unísono, y bajo las estrellas de Medellín, una familia que había nacido del dolor se había fortalecido en la adversidad y había triunfado a través del amor. Se preparaba para escribir los siguientes capítulos de su historia extraordinaria, porque algunas historias no tienen final. Tienen transformación, tienen crecimiento, tienen amor que se multiplica infinitamente, y la historia de los Morales, que comenzó con una niña de la calle reparando el juguete de un niño llorando, continuará inspirando a generaciones de familias que se atreven a creer que el amor verdadero no conoce límites ni condiciones. El amor verdadero no se encuentra. Se construye día a día, elección tras elección, abrazo tras abrazo.